pues qué bueno que estudiamos, le digo, esta carta, ¿no? Porque pues de aquí también se han sacado muchas interpretaciones, y inclusive pues como hay veces que también lo usan como para que no escuchemos otra enseñanza, simplemente lo que ese líder nos quiere transmitir, un pastor o algo así, ¿no? Que dice que estamos en estas doctrinas malas, o en estas doctrinas que pues, nos van a llevar a la perdición, como aquí lo dice, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es bueno que que tengamos bien en claro esta carta, verso por verso, como lo hicimos, ¿no? Uh-huh. Sí, hermano, nada más era eso, pero sí lo demás también todo entendido, muchas veces. Amén. Nos dimos cuenta de cómo fue como usted lo mencionó, la base fue el Tanakh, y después pues las enseñanzas de Yeshua, y después pues lo que se agrega con los discípulos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. De ahí es donde pues hay que poner, digamos, también hay que tener bien presente ese orden para el entendimiento igual ordenado. Uh-huh. Sí, hermano, gracias. Amén. Amén. Y algo bien interesante para que los hermanos siempre tengan en mente era que el escritor es judío. Eso es algo que usted no puede quitarlo de ningún lado. El escritor es judío, hebreo, nacido en Israel, con nombre hebreo, con habla hebrea, aunque supuestamente haya escrito en griego, porque realmente no se ha encontrado prueba de una carta antigua en hebreo, pero aún así, aunque supuestamente se haya escrito en griego, no hay que quitar en mente de que era un judío nacido en Israel, de padres hebreos, de habla hebrea, de costumbres hebreas, y que por ende lo que él iba a transmitir, aunque se haya escrito en griego, realmente era desde el punto de vista hebreo. Eso nunca hay que perderlo de vista. Y por ende, por esa misma razón, esta carta, después de que los primeros discípulos de Yeshua murieron o desaparecieron del campo, obviamente esa carta fue eventualmente, más o menos en el siglo II y III, fue perseguida. Usted se va a dar cuenta cuando nosotros estudiemos la historia del canon de las escrituras, que esa carta en el siglo II, III fue perseguida. No se quería después agregar entre los creyentes gentiles en el canon de las escrituras. ¿Por qué? Porque decían, uy, no, es muy judía. Es una carta muy judía. Habla del Antiguo Testamento mucho. Resalta mucho el Antiguo Testamento. Habla mucho de los mandamientos. Y se quería sacar del canon. De hecho, Martín Lutero sacó esa carta del canon de las escrituras de los luteranos. Mire, los luteranos tienen la Biblia que Martín Lutero tradujo y no tienen, además de otras cartas, esa carta. ¿Por qué? Porque Martín Lutero escribió que esa carta era muy judía. Y también porque menciona el libro de Hanok, ¿no? O sea, y esto es lo que ahorita lo tienen, digamos, lo tienen aparte, como lo llaman apócrifo. Apócrifo, ajá. Uh-huh. Sí, pues, pero si quieren quitar esta carta, también tienen que quitar muchas otras más, porque todo esto coincide con lo que otras cartas nos hablan, ¿no? Uh-huh. Lo que más escritura habla. Exactamente. Sería un gran problema. Interesante nuevamente e incómodo repetidamente el estar recordando lo ya establecido, porque sí tenemos que hacer muy a un lado toda la costumbre y tradición que viene colgando en nuestras espaldas, que emocionalmente o románticamente hablando está a trabajo ver la diferencia entre lo que es pues adorar y reconocer o dar homenaje a nuestro maestro, que es un hilo bien delgado. Por eso nuestro corazón debe de estar dispuesto a no pasar esa línea, aunque se pueden tomar varios versos que nos puedan como excusar para poder seguirlo haciendo, pero es que estructuralmente, bíblicamente, está claro, todo es al Padre en el nombre de su Hijo. Amén. Es incómodo, como vuelvo a repetir, y es hasta un poco deprimente o decepcionante humanamente hablando, porque uno quiere mantenerse
de alguna manera, románticamente hablando otra vez, mantenerlo así, pero recordando las profecías que se han cumplido y las que están por cumplirse. Muchos de nosotros o muchos de los cristianos, incluso muchos de los que estamos en a este nivel o en esta área, pensamos en cuándo va a pasar todas esas cosas que se han profetizado. Por ejemplo, hablando del ecumenismo, hablando de lo de la bestia, hablando de los tiempos venideros, de lo que nos habla revelaciones, los sellos, las trompetas, las copas, etcétera. Pero a veces olvidamos que no es tanto cuándo se va a cumplir, sino cuándo se va a volver a repetir. Hemos analizado en los estudios pasados que pues todo lo que ha sido así será, como lo de Éxodo, va a haber ahora también un Éxodo, así como todo lo que leemos del libro de Éxodo, de alguna manera se va a repetir en estos tiempos, así es como lo he venido como entendiendo, y por eso es bien importante mantener esa línea tan fina que está en lo que hemos aprendido hoy y que pues varios de nosotros hemos escuchado o varios de ustedes ya han escuchado antes que yo estuviera aquí en el grupo y a veces suena como decepcionante, deprimente, hasta como un poco como de fastidio, pero por algo el Eterno lo sigue manteniendo, y más a los que estamos pues más interesados en estos estudios. En mi caso yo me pregunto ¿cómo puedo yo saber si voy por el camino correcto o si soy salvo, en una palabra? Si sigo teniendo muchas preguntas que no están muy claras. ¿Cómo puedo ser salvo si sigo cuestionando ciertos temas? Pero lo que me parece interesante es que todos nosotros, si nos hacemos esa pregunta, me es una garantía o de alguna manera me es bueno que me haga esas preguntas, porque anhelo estar a la manera del Eterno, a lo que dice el Eterno, porque estoy anhelando querer hacer su voluntad, porque estoy anhelando asegurarme de hacer su voluntad. Y estos pensamientos carnales o mentales de depresión, decepción, aburrimiento, esa es la guerra que tengo con mi carne. Esa es la batalla que tengo con mi carne, ya que pues mi espíritu clama por mi Padre. Mi espíritu anhela amar al Padre, darle gusto al Padre, obedecerlo. Y eso para mí pues, es una buena señal, porque me da a entender que no es con mis fuerzas, por lo que yo haga, es por lo que Él hizo por mí. Y que pues, como dice Pablo en Romanos capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sean gracias dadas a nuestro Maestro, Yeshua, que gracias a Él me libró de esa muerte, aunque esté en esta carne. O sea, la batalla continúa hasta el momento que el Eterno nos llame, y recordar que no es con nuestras fuerzas, y que si estamos aquí en este grupo, si nos esforzamos de alguna manera para podernos reunirnos en Shabbat, para poder darle seguimiento a los estudios, para apoyarnos el uno al otro, para animarnos el uno al otro, y ¿por qué no? O sea, seguir girando la rueda en cuanto a lo que se está haciendo. Y recordar que no es con nuestras fuerzas, y que aunque tengamos pensamientos y dudas, mientras que sigamos adelante, eso es lo más importante, ya que lo dicho por boca de los profetas, por boca del Eterno, está por cumplirse, y que no tengamos miedos por lo que suceda. Amén. Bendito sea nuestro Padre. Así es.
de la carta de Yehudá es que conservándonos en el amor del Eterno, Él nos guardará sin que caigamos en pecado y mejoremos para presentarnos ante Él para la vida eterna. Referente a la enseñanza, pues para el poco tiempo que lleva uno también en el aprendizaje, la enseñanza que nos da, pues verdaderamente los pasos que debemos de llevar ya, ¿no? Con el poco tiempo, entre comillas, pero con el aprendizaje que hemos adquirido, saber los pasos que debemos dar, cómo debemos de consultar al Padre, sin idolatrías, sin nada de esas cosas, sintiéndose uno satisfecho de por donde andaba, solo idolatría, imágenes, cosas de otro, ya todo eso desapareció de nuestro lado, y saber que con Él podemos hablar a la vuelta de la esquina, en cualquier parte, y seguir los pasos de Él, ya comprometidos en la causa para adelante. Shalom, pues se imagina en aquellos tiempos en lo que andábamos metidos y cargando toda esa, dice aquel, toda esa equivocación, todo, como dice el dicho, pues muchas cosas que aún no las conocíamos y allá estábamos metidos, pues, pero gracias al Eterno que ya todo eso ya nos desintoxicamos ya, sí, amén, completamente, y darle gracias al Padre Eterno que pues quizás no somos los mejores, pero que tratemos de que seamos más, dice aquel, más centrados en su palabra, más entendibles, y que evitemos cualquier rasguño, dice aquel, las tentaciones a veces de momento como que se te reflejan, ¿no? Pero pues, como dice aquel, cuando uno está pensando en el espíritu, brother, pues ahí luego dice uno, no, esto ya no puede seguir así. Esto tiene que ser definitivamente cortado. Tocante a usted, como ha dicho, el que quiera ser grande, pues que sirva, y la verdad, y servir, pues no es estar despojándose de las cosas, ¿no? Es ser humilde con nuestros hermanos y con uno mismo también. La humildad más que nada es la servidumbre de cada uno de nosotros. He visto mucho en la escritura que siempre te habla de la humildad. Y cuando hay humildad, dice que no es para interpretar que pues que sirvas, ¿no? Porque no servir de que pues ahora sí que pues te quieras despojar a veces de cualquier cosa por agradar a un hermano o a alguien, ¿no? Pues ese no es servir. Servir es que seas humilde, que seas, dice aquel, entendible, seas accesible a las enseñanzas, al temor al Eterno, al seguir los pasos del Maestro. Amén. Que es lo más indispensable. Nuestro Mesías vendrá y dice aquel, y nos encuentra en una unidad, como dice usted, en una hija. Se me vino también a la mente con lo que usted dijo y con la participación también de Joel. Uno como humanos, obviamente que estamos propensos a desobedecer, a pecar. Eso es algo que es una realidad. Pero porque vengan malos pensamientos, no es que el Eterno nos va a condenar. El problema es quedarnos en el mal pensamiento. El hacer una película de ese mal pensamiento. Pero van a venir malos pensamientos, van a venir malos deseos. Pero el pensamiento en sí mismo, o el mal pensamiento en sí mismo, no es que sea pecado. Pecado es que si yo lo sigo, o le hago la seguidilla, ¿verdad? Y me hago una película ahí después, ya ahí sí está grave. Peor si me deleito y no tengo el deseo de cambiar ese pensamiento. Sí, con eso se demuestra de que hay que tener bastante cuidado con
lo que podemos estar considerando bueno o malo y lo que otra gente considera bueno o malo. Porque pues a veces nos equivocamos o lo interpretamos en formas incorrectas. So, siempre hay que referirnos a la palabra de Hashem para ver lo que realmente se puede considerar bueno o malo. Amén. Gracias. Shalom. Y pues no, una vez más no nos damos cuenta que las escrituras pues no solo nos enseñan lo que quizá pues desconocemos o lo que no conocemos, sino que también nos animan pues a meditar seriamente en esas cosas que pues ya hemos conocido, que ya entendemos. Fe significa confianza en Yahweh. Si no tienes fe, entonces no tienes confianza en Yahweh. Necesitas tener fe.